Buenas tardes, mis amados. Nuevamente estoy con ustedes para seguir compartiendo en este tiempo las verdades que está en las Escrituras, la palabra de Dios que edifica nuestra vida. El Señor Jesús dijo: mis palabras son espíritu y son vida. Por lo tanto, compartir la palabra es vida para todos aquellos que lo reciben, por supuesto. Y dice que la palabra opera en los creyentes. En los creyentes opera la palabra de Dios. Pues la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. La palabra produce la fe en nuestros corazones. Hay personas que quieren tener fe, que Dios le aumente la fe, pero no tienen un contacto con Dios y tampoco tienen un contacto con la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios produce fe. Y aún las circunstancias, las pruebas, producen fe. Todo está en los planes perfectos del Padre para cada uno de sus amados. Por eso estamos compartiendo en este tiempo la palabra de Dios. Estamos viviendo tiempo profético, tiempo apocalíptico, sin lugar a duda, que a veces las personas no ven, pero a saber, estamos viendo el cumplimiento profético. Todo lo que está en las Escrituras, todo se está cumpliendo. El Señor Jesús dijo: será como los días de Lot, como los días de Noé. Y todas estas señales están. Él dijo que habrá guerra, rumores de guerra. No esturbéis, porque es necesario que todo esto aconteça, pero aún no es el fin, porque se levantarán nación contra nación, reino contra reino, y hará pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Estamos viviendo tiempo profético. Según las Escrituras, la palabra de Dios es lo que compartimos. No es mi sueño, mi experiencia o mis pensamientos, sino todo lo que está en la palabra de Dios. Por eso estamos viviendo un tiempo de crisis, un tiempo que justamente las circunstancias adversas ponen en manifiesta la realidad interior de aquellos que conocen a Dios. Porque es fácil ser cristiano cuando todas las cosas no van mal, no van bien. Pero ¿qué pasa cuando las cosas vienen difíciles? Y Dios permite a veces circunstancias en nuestras vidas para que nosotros podamos depender de Él, confiar en Él y saber que nuestro recurso proviene de Dios y no está en nuestra experiencia o nuestros conocimientos, sino todo proviene de Dios. Y cuando damos la gloria a Dios por todo, el Señor se glorifica a través de nuestra vida y Él puede estar obrando en nosotros. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos tremendos, y aún las cosas que ocurrirán. Por eso no podemos anunciar como mucho un mensaje motivacional, que todo te va a ir bien, que va a prosperar, que no pasa nada. Te estaré mintiendo, porque la Biblia dice que todas las cosas irán aumentando todas estas circunstancias. Pero esto nos ayuda para buscar al Señor. Este es un despertar para que volvamos al Señor de todo nuestro corazón. Por eso los resilientes son los que nacieron de nuevo, los que tienen a Cristo en su vida, los que buscan de verdad al Señor. Por eso vamos a ver a través de las Escrituras la palabra de Dios. Podemos ver inclusive la historia del pueblo de Israel. Usted puede leer todo el Pentateuco, la ley. Pueden leer especialmente Número capítulo 13 y verso capítulo 14, para que puedan leer ustedes, puedan ver todas las cosas y cómo un pueblo que fue liberado de Egipto, físicamente pero mentalmente estaban en Egipto, querían volver a Egipto. O sea que el pueblo no confió en Dios, no obedeció al Señor. Se quejó, murmuró. Fíjense que fue la causa de la caída, la murmuración, la queja.
La rebelión también trajo su consecuencia. Llegó al límite que por 10 ocasiones el pueblo tentó a Dios, no creyendo y murmurando. Por eso Dios dijo que no iban a entrar a la tierra prometida. Fíjense qué impresionante, o sea, la promesa de Dios era que entraran a la tierra prometida. Pero ellos se rebelaron cuando los espías trajeron esa noticia, una noticia mala, diciendo que los moradores de la tierra de Canaán traga a sus moradores. Y todos los que hablaron mal en cuanto a la tierra y aún a los habitantes que habitaban en ese territorio, que era para ellos imposible porque eran más grandes que ellos. Y ellos se miraban como langostas y así les miraban, los veían ellos. Fíjense qué impresionante. Entonces ellos mismos buscaban un capitán para que volvieran a Egipto. Y esto no está hablando de una resiliencia, sino esto está hablando de un fracaso. Pero la promesa de Dios intercede Moisés, por lo tanto no iban a perecer todo el pueblo, sino que sí, todos los que salieron de Egipto y vieron las maravillas de Dios iban a morir en el desierto. Solamente su descendencia, y Josué y Caleb, entrarían a la tierra prometida, porque Dios lo que dice siempre cumple. Y a veces no recibimos la promesa de Dios y no recibimos las bendiciones de Dios porque no obedecemos a Dios y no seguimos las indicaciones de Dios. Y esto es lo que ocurrió al pueblo de Israel. Su descendencia y Josué y Caleb entraron a la tierra prometida. Dios siempre cumple su palabra. Dios siempre cumple sus promesas. Fíjense en lo que dice la palabra de Dios. En Hebreos capítulo 10, verso 37 al 39 dice la palabra. Porque aquí un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Está profetizando la palabra de Dios, está profetizando. Porque aquí un poquito y el que ha de venir vendrá. Sin lugar a dudas, no tardará. Y nosotros estamos esperando. Es inminente. No sabemos el día ni la hora, pero sé que Él vendrá. Porque Él ha prometido. Él dijo, vendré y os tomaré a mí mismo para que en donde yo estoy estéis vosotros también. O sea que esta palabra se cumplirá. Dice, más el justo por la fe vivirá. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos los que retroceden para perdición, sino lo que tienen fe para preservación del alma. Estos, fíjense, el si retrocediere no agradará a mi alma. O sea, si todos fuesen robots, por supuesto no habría ninguna decisión de volver atrás, sino todo seguiría automáticamente. Pero Dios, como somos imagen y semejanza de Dios, tenemos la capacidad de decidir, de avanzar o de retroceder, de seguir o de quedarnos, de permanecer o de estancarnos. Todo depende de cada uno de nosotros, las decisiones. Y eso también trae las consecuencias. Fíjense cuántos cristianos podemos ver también en este tiempo que a través de las crisis, fíjense que la pandemia que ha pasado, cuántos cristianos se quedaron por el camino, cuántas iglesias cerraron, cuántos. Esto está hablando a la clara, porque nunca fueron. Lo que son permanecerán. El que perseverare hasta el fin, ese será salvo. Y nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino que lo que tenemos fe para preservación del alma. Y nuestra fe va creciendo a medida que crecemos también en el conocimiento de la palabra de Dios, porque tenemos una intimidad con Dios. Las promesas de Dios se cumplieron, se cumplen y se cumplirán. Las profecías de Dios se cumplen.
La fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Romanos capítulo 10, verso 17. Fíjense lo que dice, inclusive no solamente lo pasó estos a los israelitas, sino también a los discípulos. Saben que muchos discípulos seguían a Jesús. ¿Cuántas multitudes seguían a Jesús? Muchos discípulos seguían a Jesús. Donde Jesús estaba, estaban las multitudes, seguían a Jesús. Pero ¿por qué buscaban la gente a Jesús? ¿Cuál era su motivación? Había una verdadera motivación de creer en Él, de ver sus hechos, sus maravillas y creer en Dios de verdad. ¿Por qué seguía a Jesús? Dice que muchos seguían solamente por el pan. Por eso el Señor Jesús dice, trabajaste no por el pan que perece, sino por el pan que a vida eterna permanece. Y Jesús vino para darnos vida eterna. Y Él es el pan que descendió del cielo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Como, fíjense, todos son cristianos mientras nadie le dice nada, que todo te va a ir bien, que todo vas a prosperar. Hay gozo, alegría, pero cuando Dios nos confronta con su verdad, con su palabra, para corregirnos, para instruirnos, para que vivamos como Él quiere, muchos dejan el camino. Porque no viven la vida cristiana conforme a la palabra de Dios, sino conforme a su criterio. Dice, fíjense que el Señor Jesús dice, en el Evangelio según San Juan capítulo 6, 66, y dijo, por eso he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. 65, el 66 dice, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás. Fíjense en lo que dice, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con Él. Qué impresionante. Seguir a Jesús, estar con Jesús. Inclusive dice discípulos. ¿Qué son discípulos? Son seguidores. ¿Pero por qué eran seguidores de Cristo? Por lo que podía recibir. A veces la persona adora a la criatura antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Muchos quieren los dones, pero no quieren al dador de los dones. Uno debe adorar al Rey de Reyes, Señor de Señores. Cuando uno pone los ojos en las cosas materiales o lo que uno pueda recibir simplemente y no pone en el Señor su mirada, por supuesto, no puede permanecer. Por eso el fundamento es la palabra de Dios y la roca eterna de Jesucristo. Debemos poner nuestra mira en el Señor. Buscar las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios y no en la de la tierra. Esta debe ser nuestra mirada. Dios permite a veces circunstancias difíciles, pero esto nos lleva a que uno pueda crecer. Yo cuando acepté a Cristo pasé por un montón de circunstancias difíciles, pruebas tremendas, pero sería extenso poder hablar de todo, pero esto me llevó a buscar mucho más a Dios, no a alejarme. A mí se burlaban de mí todos mis parientes, amigos, claro, porque cambié totalmente. Dios transformó mi vida, pero eso no hizo que yo me apartara de Dios, que volviera atrás, ni aun la prueba, las circunstancias, la crisis. Al contrario, eso hizo que me aferrara mucho más al Señor y conociera más la palabra de Dios, más las promesas de Dios. O sea, cómo reacciona ante la crisis, la prueba, las circunstancias de la vida. Está determinando tu convicción, tu seguridad. ¿Dónde está tu corazón? Allí está
tu tesoro. Donde está tu tesoro, allí está tu corazón. Por eso es importante confiar en el Señor. Y en este tiempo de situaciones que se van a venir, importante estar aferrado al Señor. Muchos, yo pienso que es el tiempo de lo que permanecerá y de lo que volverán atrás. Es lamentable. Yo no quisiera que ninguno vuelva, ni Dios tampoco quiere que vuelvan atrás. Dios quiere que perseveren, que crezcan, pero que pongan sus corazones en la mano del Señor, que confíen plenamente en el Señor, que Dios tiene cuidado de cada uno de sus hijos, echando vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Dios cuida de cada uno de sus hijos, de sus amados. Por lo tanto, este es un mensaje para aquellos que están pensando, que tienen dudas, para que vuelvan al Señor y se entreguen totalmente al Señor. Y aquellos que están alejados, que puedan volver de verdad, Señor, en este tiempo, porque no queda tiempo, porque dice la palabra en Hebreos capítulo 10, verso 37, porque aquí un poquito y el que ha de venir no tardará, no tardará. Cristo viene en cualquier momento a buscar a su amada, a su iglesia, una iglesia gloriosa, una iglesia que no tuviese mancha ni arruga ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. ¿Cómo estás preparado? ¿Sos de los que vuelven atrás? ¿Sos de los que retroceden? ¿O sos de los que perseveran en fe, en confianza en el Señor, por el conocimiento que tiene de Dios y de su verdad, que te da plena seguridad para avanzar, para crecer y para ser un instrumento de bendición en este tiempo que estamos viviendo? El Señor Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicciones, pero confía, yo he vencido al mundo. No nos debemos quedar solamente que sí, va a haber aflicciones, pero el Señor dijo: hemos vencido al mundo. Pero no somos derrotados. Circunstancias, Dios permite circunstancias, y a veces vamos a pasar para tener victoria sobre las circunstancias. Mi Dios está sobre todo, por todo y en todo. Por lo tanto, todo lo que Dios permite que sucedan en tu vida está en los planes perfectos del Padre, para bien de sus amados. Por lo tanto, ¿qué vamos a hacer? Vamos a avanzar, vamos a perseverar, a pesar de las cosas difíciles que vendrán, o volverán atrás, como mucho, lamentablemente. Por eso es importante volver al Señor de todo corazón y volver a su verdad, a su palabra. Oramos al Señor. Padre, gracias te damos por tu palabra. Gracias por tu verdad, Señor. Señor, gracias porque en ti tenemos todos los recursos para vivir una vida cristiana en victoria, Señor. Pasamos circunstancias, hay luchas, hay aflicciones, pero gracias porque tú nos llevas de gloria en gloria. Porque tú eres el poderoso que está por sobre todas las circunstancias de la vida. Tú tienes dominio sobre todo, y todo lo que tú quieres lo haces en los cielos, en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Gracias porque todas las cosas que ocurren aún en el mundo, en la guerra, rumores y todas las cosas que están ocurriendo en el mundo, son permisivos por ti, porque están en tus planes según las profecías bíblicas que se están cumpliendo en este tiempo. Te alabamos, Señor, porque todo lo que está en su palabra se cumplirá. Gracias por tu pueblo, por Israel, porque tú bendecirás a tu pueblo, porque tu pueblo siempre permanecerá. Y el territorio de Canaán que tú le diste a su pueblo también permanecerá, porque tú reinarás sobre la casa de Jacob para siempre, y tu reino no tendrá fin. Padre, gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Dios te bendiga.